Hola, soy Víctor de Santiago de Sejuven. El día de hoy vamos a hablar acerca de las ideaciones suicidas. Hay diferentes tipos de ideaciones suicidas. Primero hay que establecer que se trata de una serie de sentimientos, preocupaciones o ideas relacionadas con el hacerse daño y llegar a acabar con la propia vida. Estas no tienen una forma homogénea, están en diferentes presentaciones. No todas tienen la misma intensidad, no todas tienen la misma duración y no todas tienen el mismo contenido. En ese sentido, a veces pueden ser un poco difíciles de alguna manera de detectar o de circunscribir. Por lo general, hay que distinguir entre lo que serían ideas de muerte y una ideación suicida. Una idea de muerte es algo que la mayoría de las personas vamos a experimentar en algún momento de frustración, de mucho estrés, que a veces, como dicen ahora, ¿no? O sea, es esta parte de, ay, mejor me muero, mejor me mato, pero no hay un contenido emocional que llegue al punto al que se llega en una ideación suicida. Porque en una ideación suicida, conforme va escalando, lo que va a suceder es que empieza a haber una mayor intensidad y recurrencia, es decir, es una idea que permanece ahí a pesar de nuestros mejores esfuerzos y además de todo puede llegar a tener cada vez más estructura, es decir, se pasa de un sentimiento ambiguo de querer acabar con la propia vida o de no tener como ciertos problemas con la idea de morir, a llegar a crear hasta un plan con una serie de circunstancias, hechos, medios o métodos para llegar a esa finalidad. Hay que distinguir también entre lo que sería una ideación suicida pasiva y una ideación suicida activa. Una ideación suicida activa es aquella donde empiezan los pensamientos y los sentimientos recurrentes de hacer un daño a uno mismo con la finalidad de acabar con la vida. Es decir, cuando uno empieza a pensar o a fantasear en hacerse daño de diferentes maneras y que tienen finalmente esa intencionalidad de decir, ya no quiero vivir. En el caso de una ideación suicida pasiva es un poco diferente. Ahí no hay un pensamiento o el pensamiento no se centra sobre las acciones a llevar a cabo, sino que se centra más en la ambivalencia sobre el querer vivir o morir. Es este tipo de fantasías o de pensamientos recurrentes acerca de no importa si mañana no amanezco o si sufro una enfermedad o si de pronto me da un paro cardíaco o etcétera, ¿no? Uno no piensa en el medio para morir, pero sí de pronto la idea de morir no se torna en algo tan difícil de pensar. En este tipo de cuestiones vemos entonces que las ideaciones suicidas pueden verse en varias presentaciones y entonces es muy importante que cuando se empiecen a presentar podamos hacer esta primera distinción. ¿Es algo que estoy haciendo y diciendo o pensando por estrés, por una ansiedad muy grande, una frustración muy grande? ¿Es algo que cuando esa frustración cesa, las ideas cesan? ¿O bien es algo que ha sido recurrente, que tiene una historia larga, que es difícil de controlar? Cuando estamos en este segundo escenario, es importante acudir a nuestras redes de apoyo, hablarlo con las personas que para nosotros son importantes y a quienes les tengamos confianza, hablar con un profesional, buscar ayuda, buscar alternativas de expresión emocional y, en caso de ser necesario, también buscar una serie de elementos que ya puedan ser desde ayuda desde los servicios hospitalarios. Pero esto ya estamos hablando en casos donde esa ideación ya esté a un paso de llegar a la acción. En ese sentido es importante entonces distinguir todos estos matices. No toda idea de muerte es una idea suicida, pero en las ideas suicidas siempre la finalidad lleva al asunto de acabar con la propia vida. Por eso, recuerden, cuando ese tipo de cosas pasen, busquen los lugares de ayuda. Si están aquí en Sejuven, podemos también estar ahí atendiendo, podemos estar para brindar una escucha y para brindar alternativas. Busquen también dentro de sus redes de apoyo, comuníquense con sus seres de más confianza y sobre todo cuídense y recuerden también que así como hay ideas que nos llevan a pensar en que no vale la pena vivir, también hay ideas que nos ayudan a pensar en aquello que nos fortalece y nos permite también el estar viviendo. Muchas gracias.